¿Listos para aburrirse? ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste de verdad? Pero no el aburrimiento de que estás acostado en el sofá y dices, no tengo nada que ver en Netflix, ¿no? Eh, ese aburrimiento incómodo, que no sabes qué hacer, ¿no? Cuando estás solamente con tus pensamientos y nada más. ¿Qué tal si te invito y los invito a una aventura? A la aventura de no hacer nada por un instante. Los neerlandeses, Tipo Cristian Castro. ahí me perdí con la referencia. Me perdí con la referencia y la voy a dejar en nada. Los neerlandeses, Lucho, tienen una palabra para esto, se llama niksen. Ok. Y niksen es no hacer nada. Pero ojo, que no hacer nada no es algo. Significa literalmente no hacer nada. Ya vamos a ver qué significa. Se Ok. los dejo ahí para que lo piensen hasta que les hagamos la recomendación de que se suscriban. Pero antes, esto es importante. No hacer nada no es una actividad pasiva. Absolutamente no. Y no hacer nada no es fácil. No, de hecho requiere mucho. Exactamente. A ver, para la mayoría de los adultos que nos están escuchando o viendo en este momento, seguramente todavía deben recordar ese momento en el que estabas en la fila del supermercado con tu mamá, o estabas en la fila del banco, o estabas eh, en la antesala del doctor, ¿no? Y literalmente no tenías con qué entretenerte, ¿no? O si te ibas de viaje, te ibas de viaje a la playa o a las montañas y lo único que tenías para hacer era ver el paisaje. No había nada más. Anécdota rapidísimo. Tengo una anécdota rapidísima. Una idea recurrente. Cuando era chiquito e íbamos de viaje a la playa y veía por la ventanilla y veía pasar el paisaje, llegué a pensar que el auto estaba fijo en su sitio y lo que se movía era todo lo que estaba a mi alrededor. Probablemente es lo que sucedía si nos remontamos también a The Truman Show. No sé si has visto esa película. Sí, pero el tema, claro, cuando eras niño tenías tiempo para pensar en estas cosas, ¿no? Correcto. Hoy probablemente los chicos que tengan 12 o 13 años no sepan de lo que estamos hablando y este programa no está dirigido a ellos, está dirigido a los papás sobre todo, pero creo que ese recuerdo no existe en los chicos de hoy. No. No ha existido esta posibilidad de... O haber formas en las nubes, ¿no? Exacto. Y el dejar de hacer nada es un experimento peligroso. Creo que hemos caído en algo peligroso. Para algunos psicólogos, hacer nada es necesario para estimular la creatividad, para reducir el estrés, para consolidar la memoria, para vivir el momento presente, para enfocarte en los estímulos sensoriales, los olores, los colores, lo que tienes alrededor. Pero para una sociedad hiperconectada, hiperfragmentada, hiperapurada, hiperangustiada, no hacer nada es como un pecado. Y bueno, de eso va este programa, ¿no? Bienvenidos a Racionalmente Irracional. Hoy vamos a hablar de por qué aburrirte es uno de los actos más inteligentes, creativos y revolucionarios que puedes hacer en el 2026. Y por qué estamos robando ese superpoder a toda una generación. Y esta es la paradoja. Espero que no los vayamos a aburrir con este podcast sobre la necesidad de aburrirse. Pero antes, no olviden seguirnos en redes sociales, @moguldesarrollo. No olviden suscribirse a nuestro blog www.moguldesarrollo.com. No olviden suscribirse al podcast en todas las plataformas. Vernos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, vernos en Chroma Click, próximamente en i99 y una pausa comercial. Dale. Lunes, 2:30 de la tarde, en i99 Media, en los canales digitales de Radio i99, no dejen de ver El Cuarto Rojo, un programa
de análisis que hacemos con Eduardo Mendoza. Todos los lunes, 14:30. Fantástico. Ahora sí, empezamos a aburrirnos. Aburramos. ¿Qué pensarías si te digo que aburrirte es divertido? Desarróllalo. Es más, ¿sabías que en Australia, en una universidad, hay un laboratorio especializado en aburrimiento? Ok. ¿Cómo funciona eso? Se llama el laboratorio Dunker, que tiene 2 líneas de investigación. Y una de sus líneas de investigación es el aburrimiento, la importancia del aburrimiento. Y ahí el PhD que lo lidera, que se llama James Dunker, de ahí el nombre del laboratorio Dunker, busca aburrirse. Y claro, como decía al principio, los neerlandeses también con Nixon buscan aburrirse. ¿Y qué significa esto de Nixon? ¿Qué es eso? Es una práctica que literalmente consiste en no hacer nada de manera intencional, sin buscar un propósito. Es que, a ver, mucha gente se siente culpable de no estar haciendo nada, ¿no? O sea, dicen, no estoy haciendo nada, debo buscar algo que hacer. Es que cuando la gente piensa en el aburrimiento, piensa en pasarse todo el día sin hacer nada. Y no va por ahí. Es nada más lejos de la realidad. El aburrimiento es, como dicen los especialistas en aburrimiento, es un estado de deseo, no es un estado de apatía. Cuando te aburres, buscas algo que satisfaga tu necesidad de actuar y de ser un agente activo, de hacer cosas. De hecho, Nixon, literal, es hacer algo sin propósito productivo. Y ya vamos a ver cómo tu cerebro necesita no hacer nada para hacer conexiones neuronales que te llevan a ser más creativo. Ok. Pero, cuidado, no pensemos que no hacer nada y estar scrolling en el celular es hacer nada. No va por... No, de hecho no ahí por estás eso. haciendo algo. No es lo mismo estar distraído con el móvil que hacer nada. No es lo mismo. Y ahí te doy un dato. Según un estudio de Common Sense Media del 2023, los adolescentes entre 13 y 17 años pasan un promedio de 8 horas 39 minutos al frente de pantallas de entretenimiento. Eso no incluye tiempo de escuela, solamente tiempo de pantalla. 8 horas 39 minutos. 8 horas, eso es más tiempo de lo que duermes. Eso es mucho más tiempo de lo que duermes. Bueno, hay algunos dormilones que duermen un poquito más, pero en general eso es más tiempo de la hora de sueño promedio de un chico. Exactamente. Y ahí viene otro dato. Los niños entre 8 y 12 años están 5 horas 33 minutos. Wow. 5 horas 33 minutos frente a las pantallas. Pero lo más perturbador no es la cantidad de horas que están. Es que esos números, es lo que esos números han eliminado. Han eliminado casi por completo el tiempo no estructurado, el tiempo sin propósito, el tiempo de no hacer nada. Lo que los psicólogos en desarrollo llaman downtime cognitivo. Ok. Yo creo que parte del problema, que no es filosófico, es un problema hasta práctico, es que le hemos declarado la guerra al aburrimiento. Pensamos que está mal aburrirse. Correcto. Y tratamos de llenar ese espacio con algo para no desperdiciar la oportunidad. O peor aún, desperdiciar o enfrentar una amenaza. Pensamos que cuando un niño dice, papá, mamá, estoy aburrido, es un problema. Y tengo que solucionarlo. Y tengo que resolverlo. Y muchas veces se lo resolvemos diciendo toma. Y no va por ahí, por el contrario, es fantástico que un niño se aburra. Y nos han convencido también de que la estimulación constante es productividad, que el silencio es pérdida de tiempo, y cuando la neurociencia dice exactamente todo lo contrario. De hecho, hay un libro que se llama Out of My School, que Out of My School es una expresión estadounidense para decir estoy aburrido. I'm out of my school. Es un libro de James Decker, el señor que tiene laboratorio sobre aburrimiento, Okay. y John Eastwood. Y en este libro, que es un libro del 2020, propone que la clave para comprender el aburrimiento reside en su papel para mantenernos cognitivamente activos. La clave para comprender el aburrimiento es entender que el aburrimiento nos mantiene cognitivamente activos.
cosa que no sucede con el móvil, insisto. Jonathan Haidt, psicólogo social de la Universidad de Nueva York y autor de La generación ansiosa, publicado en el 2024, hizo un análisis que se considera muy importante sobre la salud mental juvenil en la última década. Entre el 2010 y el 2023, las tasas de depresión en adolescentes se duplicaron, las de ansiedad se triplicaron, las hospitalizaciones por autolesiones en niñas entre 10 y 14 años aumentaron en el 189%. Y todo esto coincide exactamente con un momento, el año 2012, cuando los smartphones se volvieron ubicuos y TikTok e Instagram empezaron a dominar la vida social de los jóvenes. Pero espérate un segundo, correlación no implica causación. No. Estamos diciendo que las pantallas son los que causaron estos incrementos de ansiedad, de depresión, A ver, Haidt dedica 400 páginas justamente a esa pregunta y su respuesta es sí, con una confianza que rara vez vemos en ciencias sociales. Controla por decenas de variables. El efecto es consistente en 41 países. Y el mecanismo es claro, no es solo el tiempo de pantalla, es lo que el tiempo de pantalla desplazó. Claro, lo que dejas de hacer por estar viendo la pantalla. Desplazó el juego libre, las conversaciones cara a cara, el aburrimiento productivo y el tiempo de reflexión no estructurada. Todas las cosas que el cerebro en desarrollo necesita para construirse a sí mismo. Es como imagínate a Newton, nunca estuvo sentado debajo del manzano y le cayó la manzana. Eso no es mentira. Pero imagínatelo a Newton, estaba en su jardín, efectivamente, pero en lugar de estar en su jardín contemplando lo que pasaba y notar que la manzana caía perpendicularmente a la tierra, y eso lo llevó a mayor y luego preguntarse. Y luego preguntarse. Imagínate que en lugar de eso hubiese estado con una tablet. De hecho, Heidi, del autor que citas, tiene una frase que me parece fuerte. Y la voy a leerla, porque no quiero equivocarme. Hemos sobreprotegido a los niños en el mundo físico y los hemos abandonado en el mundo digital. Es fuerte. Los hemos abandonado en el mundo digital. Claro, tú le pones a tu hijo casco para que ande en bicicleta o casco, rodilleras y coderas para que se suba en patines o un monopatín, pero luego le entregas la tablet o el celular para que no joda al niño. Perdón por el francés. El tiempo de juego libre no supervisado en niños estadounidenses cayó un 50% entre 1981 y el año 2003 y ha seguido cayendo. Este es un dato de Peter Gray en Free to Learn. A ver, creo que lo importante de entender aquí es que las plataformas no solo ocupan tiempo. Las plataformas no solo ocupan tiempo, las plataformas lo que están haciendo es algo más crítico, más dañino y de manera más sutil, que es te eliminan la incomodidad de estar aburrido y de ponerte a pensar. Porque cuando estás aburrido y te pones a pensar, estás contigo mismo. Sí. Y nos da miedo. Genera temor estar con sus propios pensamientos. Pero ojo, es normal y lo podemos entrenar. Pero definamos qué es aburrimiento. Y pensemos en esos resultados. Hay un paper del 2023 de los especialistas en aburrimiento que afirman que el aburrimiento es fundamental para 5 cosas. 1, salud mental y física. 2, funcionamiento cognitivo. 3, relaciones sociales. 4, rendimiento académico. Y 5, desempeño laboral. Es decir, en la medida en que te aburres, le das tiempo a tu cabeza a estar aburrido, eres más creativo, estás más sano, generas mejores ideas, eres más productivo, tienes mejores calificaciones. Desde una perspectiva neurocientífica, el aburrimiento no es un estado pasivo, ya lo decía, no es un estado activo desde la perspectiva cognitiva. Atención con eso, un estado de activación. Pero el aburrimiento ha sido desdibujado como un gran motivador y ha sido culpado absolutamente de todo, desde el abuso de alcohol hasta el comportamiento sádico. Está mal aburrirse porque te lleva por un mal camino. Claro, está la historia de estos chicos que mataron a un compañero de colegio porque su argumento en el juicio es que estábamos aburridos. Correcto. Pero la respuesta al aburrimiento depende de nosotros.
no depende de terceros, ni puedes echarle la culpa al aburrimiento per se. Sin embargo, creo que hay que investigar más cuáles son los factores que influyen en las respuestas positivas o negativas del aburrimiento. Ahora, yo creo que pasa por autoestima y por autocontrol. Pero si no tienes la capacidad de poder estar aburrido en tus propios pensamientos, tu nivel de autoestima y de autocontrol es bajísimo. Ahora, estar aburrido no dice nada de las decisiones éticas que tomas. ¿Qué pasa cuando estás aburrido? Desde el punto de vista del cerebro, ¿qué pasa? Hay un sistema que se llama el Default Mode Network, el modo por defecto, que es una red neuronal que cuando estás en ella, de hecho, cuando hablamos de creatividad, en el episodio de creatividad hablamos de la Default Mode Network. Es la red neuronal que establece las conexiones entre cosas que parecen estar inconexas, que integra experiencias, que genera conexiones inesperadas entre las ideas, que construye historias sobre quién eres y qué eres. Digamos, es literalmente el modo de fábrica del cerebro. Es el modo en el que estás creando. El Default Mode Network que activas cuando estás aburrido es el modo de creación. Es el modo de fábrica, es como naciste. Sí. Exacto. Y cuando estás scrolling en TikTok o en Instagram, ese modo se apaga. Cuando estás tonteando en TikTok, no estás creando nada. No, estás consumiendo. Estás invernando. Has pasado tu cerebro a un modo reactivo, a un modo pasivo. Recibes los estímulos, procesas algo de las imágenes, reaccionas emocionalmente, pero no estás creando, no estás integrando, no estás guardando información. Y aquí viene un tema muy, muy grave, y es que creo que no se le está dando mediáticamente el nivel de atención que debería, y es el colapso de la creatividad en las nuevas generaciones. El colapso es fuerte, muy fuerte, pero es que es el colapso de la creatividad en las nuevas generaciones. Y es la palabra correcta, o sea, desde 1990 los investigadores han medido la creatividad infantil usando el test de pensamiento creativo de Torrance. El de la NASA. Exactamente, es el que utiliza la NASA y utiliza Google también. Y en prácticamente todas las instituciones que valoran la innovación utilizan este índice. Entre 1990 y el 2010, los puntajes de creatividad en niños americanos cayeron en forma sostenida y significativa. No subieron, cayeron, fueron cayendo paulatinamente. 1990 al 2010, 20 años. Antes de TikTok. Antes de smartphone. Exactamente. No quiero imaginar lo que está pasando ahora. Hay algunos investigadores que hablan de una dieta mental ultraprocesada, así como hay los alimentos ultraprocesados que no deben consumir. Hay una dieta mental ultraprocesada que igual te aporta calorías, no te aporta nutrición. Esto te aporta contenido burdo, pero no te aporta conocimiento. La paradoja es que tú crees que estás aprendiendo, pero en realidad, estando en este estado pasivo, no estás aprendiendo. El scroll infinito de estimulación no alimenta la imaginación. Un niño que pasa horas viendo TikTok ha consumido miles de ideas generadas por otros, que cuando te aburres tienes la capacidad, hasta porque estás aburrido, de generar tus propias ideas. Exactamente. La creatividad requiere lo que los psicólogos llaman incubación. Es la fase en la que tu mente consciente suelta un problema y tu mente inconsciente lo trabaja en su background. Default Mode Network del que hablábamos. Correcto. Las grandes ideas no surgen mientras te concentras en el problema. Surgen en la ducha, en el paseo, en el momento que te aburriste y empiezas a pensar en ello. Arquímedes. ¿Recuerdas el caso de Arquímedes? Por supuesto. Arquímedes le dan una tarea. ¿Cuánto pesa? El famoso Eureka. Si la corona de oro es de oro o al rey lo han engañado poniéndole plata y oro, y Arquímedes no pasa días pensando en el problema y no sabe cómo resolverlo porque no puede destruir la corona, no puede raspar la corona, no puede dañar la corona. Se mete en la ducha y se da cuenta que la misma cantidad de... En la tina. En la tina, se mete en una tina y se da cuenta que su cuerpo desplaza agua de la tina y entonces dice Eureka y sale corriendo desnudo por Siracusa. Sería bueno que si tienen una idea no salgan desnudos, ¿no? Sí, bueno,
son libres de salir desnudos corriendo de la tina si les da la gana, pero y créanme, van a matar el aburrimiento de mucha gente si lo hace, pero el punto no es ese, el punto es que Arquímedes tuvo que sacarse de la cabeza por un instante el problema que tenía que resolver y lo resolvió. Correcto. Hay una paradoja brutal en la generación actual. Nunca en la historia ha habido tanta gente con acceso a tantas herramientas de creación. O sea, déjame darte un dato. Dale. Un estudio de la Universidad de California del 2012 ya demostró que las personas que tienen periodos de descanso sin estimulación antes de una tarea creativa mejoran sus respuestas creativas en un 41%. 41%. Y estamos hablando justo de lo que te decía. El aburrimiento no es enemigo de la creatividad. No es todo lo contrario. Y esta generación tiene una cantidad de herramientas de creación que nunca se han tenido antes. Sí, sí. Cualquiera puede grabar un podcast como este, hacer una película, escribir un libro, componer música. Las herramientas existen, son baratas e incluso son gratis. Y sin embargo, el porcentaje de jóvenes que crean contenido propio versus los que solo consumen es cada vez más desigual. Hay una fórmula ahí, ¿no? El 90-9-1. 90-9-1. 90 es una regla de Internet. Ok. ¿Y qué significa el 99? El 90% de los usuarios solo consume. El 90% de los usuarios solo consume. El 9% reacciona o comenta. Y solo el 1% está creando el contenido. Wow. Bueno, esto tiene consecuencias económicas. Sí. Que no todo el mundo termina de conectar, ¿no? Hay un estudio de McKinsey que estima que para el 2030, entre el 30 y el 40% de las tareas rutinarias van a ser automatizadas por inteligencia artificial, como la rumba que limpia tu casa. Los trabajos que sobreviven, ¿cuáles son? Los trabajos que sobreviven son exactamente los trabajos que requieren creatividad, pensamiento divergente, pensamiento crítico, síntesis original, ¿no? Habilidades que se desarrollan cuando estás aburrido. Y ojo, ¿no? Lo que acabas de mencionar, estamos en la era de la inteligencia artificial, pero los trabajos del futuro requieren creatividad. Y la creatividad requiere del aburrimiento. Y la creatividad requiere del aburrimiento. Todo es una consecuencia. Lo lamentable es que estamos fallando en los dos. O en los tres, porque si incorporas a la escuela probablemente tampoco tengas espacio de aburrimiento. Y ahí viene el tema de la escuela, porque si hay un actor institucional, ya vamos a hablar de otro actor, probablemente más importante, pero un actor institucional que debería estar protegiendo el espacio del aburrimiento productivo en los niños, son las escuelas. Son las escuelas. El sistema educativo, yo creo que el sistema educativo tiene como una suerte de obsesión patológica por ocupar el tiempo y estructurarlo, ¿no? Y esto, en los últimos 20 años, Lucho, el tiempo de recreo en las escuelas primarias en Estados Unidos, se redujo un 50%. Okay. En el nombre de tengamos más matemáticas, tengamos más lectura, el tiempo de recreo se redujo un 50%. No estoy en contra de las matemáticas ni de la lectura, de hecho estoy a favor de las matemáticas y de la lectura, pero también a favor del tiempo libre, para que te puedas aburrir, para que puedas inventar. ¿Tú te acuerdas cuando tiempo libre productivo? Claro. Ojo con eso, porque que no se malinterprete que queremos que la gente esté pero de alguna manera el recreo sí te mejoraba el rendimiento económico, académico. Cuando yo decía hace un instante que parte de las mejoras que te da el aburrimiento es mejoras en tu rendimiento académico. Sí, por supuesto. Si le quitas el recreo, ¿qué está pasando ahí están las pruebas PISA, por ejemplo, de Ecuador, en donde los datos, vean los programas sobre educación. Del episodios 11 al 14 o al 15, no recuerdo. El tema probablemente los más adultos puedan sintonizarse con esta idea. ¿Tú recuerdas cuando a tu hijo le dabas un regalo en Navidad y preferías jugar con la caja de cartón que con lo que venía dentro? Claro, empezaban a crear cualquier cosa con la caja de cartón. Exacto. Hoy
tienes que regalarle una aplicación para su teléfono móvil. Y bueno, y ahí la cosa se pone peor, porque justamente las escuelas están introduciendo, muchas de ellas, no estamos generalizando, En esta parte del mundo. en esta parte del mundo buena observación, están introduciendo tablets y contenido digital. Y eso, al contrario, la idea es, con esto van a tener más atención para las materias o para el conocimiento, pero es exactamente al revés. Sí. Estás perdiendo la atención y en vez de darles más tiempo de juego libre, les estás dando más pantallas. O sea, le estás sumando tiempo a las 8 horas 39 minutos que hablábamos al inicio, sí. Con el argumento de que el contenido personalizado los mantiene más enganchados. Pero en temas empresariales, un gran amigo que en algún momento lo vamos a tener como invitado acá en el podcast es Guillermo Maldonado. Él trabaja con emprendedores y uno de sus métodos es que el plan, el proyecto, lo tienen que hacer con marcador en un papelógrafo. No computadoras, no celulares. Escribir a mano en un papelógrafo, pegarlo, verlo y exponerlo. Claro, interactúas con todo Interactúas con el proceso. Cero electrónicos. El electrónico viene después, son herramientas. Pero el proceso creativo debe ser un proceso físico, manual. Sí, sí. Ojo, de nuevo, no estamos en contra de los electrónicos y estamos a favor de la transformación digital. Esto es importante. Pero creo que es hora de incomodarlos un poco. Y bueno, si vamos a incomodar, viene este actor que tiene muchísimo poder y que son los padres. Y el problema empieza antes de que los hijos tengan un teléfono. 100%, porque... Empieza cuando el papá o la mamá saca su teléfono y se lo da al niño con... Para que deje de fregar. No sé si viste, hace poco hubo un reporte de cuántas miles de millones de veces se ha reproducido la canción de Baby Shark en YouTube. No lo vi. Baby Shark, es el típico papá, mamá, abuelito que le entrega el Baby Shark, el teléfono con el vídeo de Baby Shark al niño para que deje de estar aburrido. No va por ahí. Y conviertes a la tablet en una niñera digital. No, exactamente, exactamente. Cuando 5 minutos más de YouTube es la forma más fácil de conseguir que el niño se comporte. Claro, tercerizaste la gestión del aburrimiento en Silicon Valley. Tal cual. Y hay un concepto que los pediatras llaman pantallas como chupete digital, ¿no? Tal cual. El problema no es que solo los niños usen las pantallas, el problema es que children see, children do. Los niños y todos aprendemos gracias a las neuronas de espejo que están en el córtex prefrontal imitando. Cuando un niño ve que su papá o su mamá se sienta a la mesa con el teléfono celular y no presta atención a la conversación del almuerzo o de la cena o del momento, piensa que es natural estar todo el tiempo con su teléfono celular. Completamente. No le enseñamos a nuestros hijos a tolerar el aburrimiento porque nosotros tampoco podemos tolerarlo. Y aquí viene la parte más incómoda. Y es, podemos decirles a los padres que controlen el uso de pantallas de sus hijos cuando la mayoría de los padres también están enganchados en sus propios teléfonos. ¿Te aburres o te enganchas en tu teléfono? Esa es la pregunta del programa. Y lo que decía, los niños aprenden más de lo que ven Claro. que lo que les dicen. Por imitación. No. Y si el padre está en la cena mirando el teléfono, eso es lo normal. Exacto. Pero seamos justos con los padres también, ¿no? Hay algo mucho más profundo aquí que la simple adicción al teléfono, y es que hay un cambio cultural de cómo entendemos que es ser un buen padre, ¿no? En los últimos 30 años, el modelo de buen padre ha migrado hacia algo que Jonathan Haidt, el autor del que hablábamos, llama crianza helicóptero y que otros llaman crianza de conserje. Esto es rápidamente para promocionar el siguiente episodio.
Es parte de los vacíos culturales que estamos viviendo. En el próximo episodio vamos a hablar de 3 vacíos culturales que nos están afectando seriamente. Fuerte. Próximo episodio. Ok. Y la idea es que el buen padre resulta ser el que se anticipa a las necesidades de sus hijos. Claro, que le resuelve todo. Y que los quiere tener permanentemente ocupados para que no se aburran. Clases de piano, clases de ballet, clases de fútbol, clases de tenis. Están más ocupados que el CEO de Amazon. Ok, ¿no? ese es el diagnóstico. Ok, pero estamos en racionalmente irracional y aquí nos gusta diagnosticar y contar historias. Y resolver. Tener propuestas. Así es. Vamos. A ver, una primera estrategia que puedo sugerir es rehabilitar el aburrimiento gradual. No estamos diciendo a partir de ahora, abúrrete. X tiempo, no, gradualmente, anda dejando tiempo libre, deja de lado el tablet, el teléfono, mira hacia el vacío y la intención no es que pases de estar conectado a una meditación zen, eso es imposible, pero sí puedes ir gradualmente sumando momentos de aburrimiento en tu tiempo del día. Segundo, reinstala el aburrimiento en los momentos cotidianos que ya tienes. Fila del banco. ¿Quién hace fila en el banco? Ya pocos, ¿no? Pero igual es una opción. Igual. En el ascensor. Fila en el supermercado. Digo, en el ascensor, ¿no? A veces vas a un piso muy largo o está parando mucho y empiezas a ver el celular. No lo veas. Esperando el doctor. Esperando el doctor. Esperando al profesor cuando tu hijo se porta mal en el colegio. Son los momentos en que la mayoría saca el teléfono inmediatamente y se pone a ver qué falta, ¿no? ¿Qué tal salir a caminar sin un destino específico? Sí, sal a caminar. Dúchate sin música, cocina sin receta, atrévete a experimentar. Si te sale mal, ¿qué es lo peor que puede pasar? O anda al destino, si sabes más o menos la ruta, no pongas el GPS. Aventúrate, prueba. Sí, deja tu mente divagar por un instante. Piensa tonterías. De ahí nacen las ideas, ¿no? De pensar. Hablemos de negocios. Hay una investigación de la Escuela de Negocios de Harvard del 2022 que estudió a líderes creativos de alto rendimiento en diferentes industrias. ¿Cuál era el denominador común de estos líderes de distintas industrias? Aburrirse. No era la intensidad de trabajo. No era la intensidad de trabajo, era la calidad de su descanso. Bien. Casi todos tenían rituales de mente libre, ¿no? Caminaban, hacían la jardinería, nadaban sin auriculares, dormían bien. ¿Qué te parece si damos algunas ideas para padres? Demos unas ideas para papás y mamás, y abuelitos y abuelitas. Uno. Establecer tiempo en casa sin pantallas. No como castigo, sino como una actividad de la casa. Momento de no tener pantallas. Por ejemplo, el comedor, el momento de la comida sin celulares, antes de dormir, 1 hora, es más, hasta lo recomiendan por la calidad del sueño. Correcto. No pantallas 1 hora antes de irse a dormir. 1, no pantallas. 2, si tu hijo te dice, estoy aburrido, no quieras resolverle el tiempo. Que lo resuelva él. Que se aburra. Déjalo que resuelva él. 3, da el ejemplo. O sea, no es que ustedes no pueden y yo sí puedo, ¿no? Claro. No lo usemos. 4, introduce el aburrimiento estructurado. A ver, suena medio paradójico, ¿no? Pero a la semana haz algo que no estuviese programado. Es como métete en un problema para luego salir de él. Porque te obliga a pensar, claro. Bueno, y ahora, ¿cómo rayos resuelvo esto? Ahora, este es un tema que más que una discusión... Ahí hagamos un paréntesis de un programa que deberíamos hacer que tiene que ver con el juego. Es un tema serio, es jugar. Juega. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos a jugar un juego de mesa? Y por cierto, gané el último juego en familia. Pero... Hay una conversación que debe pasar de ser algo individual a ser algo social. O sea, la sociedad tiene que empezar
a discutir estas cosas, porque el problema de decirle a los padres, controla la pantalla de tus hijos, es que le estás pidiendo a los individuos que naden contra una corriente cultural gigantesca y que va completamente en contra de lo que estamos proponiendo. Tú sabes que mientras decías eso, yo estaba divagando y me puse a pensar, ¿los animales se aburren? No creo. A ver, cualquiera que haya tenido una mascota, especialmente perros activos, me va a decir que sí. Pero necesitamos evidencia, ¿no? No creo que pueda simplemente ir y preguntarle a Fido o a Sultán o como se llame tu mascota, oye, estás aburrido. Así que hay un estudio del 2012. Okay. Hay un estudio del 2012 de Rebecca Mager y Georgia Mason que examinó bisones. Bisones son este mamífero carnívoro parecido a la nutria, o parecido al hurón, ¿okay? Los examinaron dentro de jaulas. Y a unos los pusieron en unas jaulas que estaban con el ambiente enriquecido. Por ejemplo, había ráfagas de viento o habían piedrillas y demás. Y otras las pusieron en jaulas que no estaban enriquecidas. Okay. ¿Qué pasó? Después de un tiempo de pasar en los distintos entornos, los animales fueron expuestos a cosas positivas. Por ejemplo, unos fueron expuestos a un cepillo de dientes o al olor de las heces de la hembra, que es importante para los machos de estos animales. Otros fueron expuestos a cosas negativas como la orina de un depredador, que les genera miedo. Otros a cosas neutras como una botella de agua. ¿Qué pasó? Los animales que estaban en aquellas jaulas sin enriquecimiento, es decir, sin vientos y sin piedras y demás, empezaron a hurgar, a buscar, a investigar estos estímulos, a tratar de entenderlos como si estuviesen buscando algo en particular, algo diferente a la monotonía de sus jaulas. Además, y esto es interesante, aquellos animales que se aburrieron en las jaulas y que empezaron a buscar cosas nuevas, comieron más que los otros. Okay. Los humanos también comen en exceso cuando están aburridos. Totalmente. Conclusión del estudio, los animales sí se aburren. Pero buscan la manera de y la otra conclusión del estudio es que la función del aburrimiento es impulsarte, tanto humanos como animales, a la acción. El aburrimiento te impulsa a la acción, a explorar cognitivamente o físicamente, explorar el mundo, escapar de la monotonía, resolver problemas. Es que el aburrimiento no es el enemigo de la vida plena. Es tu condición previa. Es el espacio donde la vida que quieres vivir puede imaginarse a sí misma, ¿no? Entonces, abúrrete, ¿no? El mundo necesita lo que solo puede surgir en el silencio. Si este programa tuviese que resumirse en una idea y solo una idea, esta es una tarea. Y es, esta semana identifica un momento, cualquier momento, de 10 minutos. 10 minutos que usarías en fila o usando el teléfono y demás, y haz nada. 10 minutos, haz nada. No juzgues, haz nada. Y si tienen hijos, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Escoge un momento sin actividad, sin teléfono, sin objetivo. Puede ser que surjan algunas sorpresas con eso. Con toda seguridad. Creo que hasta aquí llegamos con Racionalmente Irracional en el episodio de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Si tienen comentarios, por favor, nos los hacen llegar. Recuerden, www.moguldesarrollo.com es el blog. Pueden escribirnos ahí o directamente en redes sociales, @moguldesarrollo. Si esto captó tu atención de una manera productiva y de una manera reflexiva, compártelo e invita a alguien más que se aburra contigo. ¿Y ahora? Vamos a aburrirnos. Vamos a hacer nada. Vamos a hacer nada. Hacer nada te hace pensar. Hacer nada no es hacer nada. Hacer nada es hacer algo en particular. Y te permite disfrutar el instante de no hacer nada y estar vivo. Ok. Abúrranse.